Bien, seguimos en Nativa Televisión y la verdad es que fue una sorpresa cuando se revisó la ejecución de gasto de los ministerios de nuestro país. Y vimos que en el mes de julio ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía una ejecución que pasaba largamente de su presupuesto. Sin duda fue impresionante ver esas cifras. Esas cifras han continuado porque además el fenómeno del Niño los obliga de alguna manera a mirar el tema con más cuidado. Bueno, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha tenido la gentileza de contestar nuestra llamada y de estar con nosotros en el programa justamente para hablar de estos temas y de otros, por supuesto. Ministro, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenido, está? gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes más bien por la invitación. Y sí, efectivamente, estamos trabajando para el tema del fenómeno del niño, todos los ministerios. Nosotros nos reunimos los días martes a las 8 de la mañana, de 8 a 11. Básicamente somos 6 ministros liderados por el Premier, que nos reunimos para ver las distintas agendas que tenemos, y en ese marco es que se han desarrollado prácticamente todos los decretos de urgencia, decretos supremos que se han hecho para efectos de prepararnos al niño, o sea, compras de equipamiento, intervenciones en el caso de Midagri. Es un proceso complejo porque implica mover a veces... Y articular en el Estado parece cosa fácil, pero no lo es, ¿no? No lo es, porque hay razonables temores. Por ejemplo, ha habido procesos del 2017 donde funcionarios basados en la preocupación de resolver un problema y por buena voluntad hicieron intervenciones y hoy día tienen procedimientos penales, ¿no? Entonces, estamos haciendo las cosas como para que todo funcione bien, para garantizar que una operación transparente, honesta, pero a la vez eficaz, pueda ayudar a resolver en algún caso preventivamente y en otros casos preparados para la reacción, ¿no? Estamos hablando de casi 4.000 millones de soles que está gastando el Estado peruano en toda la actividad preventiva, compra de maquinarias. Nosotros acabamos de comprar 120 máquinas, el Ministerio de Defensa... ¿Ahí están las prioridades de inversión en este momento? Y ahí, de un lado, que es más para la parte reactiva, y en la parte preventiva, lo que estamos haciendo, cada uno de los ministerios tiene sus labores. Por ejemplo, Agricultura está muy concentrada en lo que es descolmatación de ríos, ¿no? Las quebradas, y hay mucho trabajo que se está haciendo ahorita de eso. Se ha ido afinando, porque obviamente el trabajo a veces se encuentra con cosas peculiares, como que, por ejemplo, ayer nos han reportado que una zona que se ha estado haciendo una descolmatación, que ha sido eficaz la descolmatación, sin embargo hay un grupo de familias que comenzó a hacer sembríos en esas zonas. Claro, han visto la oportunidad. Entonces, claro, hay que decirles que no lo pueden hacer, porque si no se los va a llevar la crecida del río. Entonces, claro, es un proceso que hay que ir mejorando, pero estamos trabajando bien, todos los ministerios. Ahora hay un trabajo muy fuerte del Ministerio de Desarrollo Agrario en la descolmatación de ríos y quebradas. Vivienda está haciendo lo suyo en toda la parte urbana. Y del lado nuestro estamos viendo toda la parte de limpieza de la zona de los puentes, por ejemplo, debajo de los ríos. De acuerdo. Y también reforzando algunas infraestructuras. Estamos instalando 62 puentes pequeños de hasta 20 metros de luz, pero que al ser obras de concreto deberían estar preparadas para soportar el fenómeno. Para soportar el fenómeno, ¿no? Ministro, entendiendo que ustedes pueden tener buena capacidad de gasto y de ejecución del mismo, ¿no ocurre lo mismo con los gobiernos regionales y locales que son socios fundamentales para ustedes en este proceso? ¿Cómo conversan con gestores que no pueden mover la máquina tan rápido? A ver, yo creo que ahí hay diferencias. Hay que reconocer que hay gobiernos regionales que están avanzando muy rápido. El de Junín, por ejemplo, tiene un muy buen nivel de récord de gasto. Piura también. Al principio estuvieron, digamos, un poco lentos, sobre todo en el fenómeno. La verdad hay que reconocer que a todos el fenómeno anterior nos agarró entrando al gobierno, a nosotros y a ellos. O sea, entonces estábamos todos en proceso de designación de funcionarios, de repente vino el Yacu y barrió de una forma muy importante zonas de Piura, Lambayeque. Pero yo le diría que ya ha habido una reacción importante. Los gobiernos regionales están comenzando a gastar. Y hay una cosa que hay que siempre explicar, a veces que es un tema más de conocimiento de la gestión pública. En el sector público está el presupuesto que uno recibe para gastar, luego uno lo va certificando, que es cuando comienzan ya las etapas preliminares, iniciales de la contratación. Luego está lo que es el comprometido, que es cuando uno ya contrató. O sea, ya hay alguien contratado para brindar el servicio. Y luego está el devengado, que es cuando se paga después de que me dieron el servicio. Entonces, por ejemplo, los 120 maquinarias que hemos comprado nosotros están ahorita en comprometido, porque están contratadas
ya nos las están entregando, pero las vamos a devengar después que hagamos la conformidad de la recepción. Entonces, el devengado viene siempre después. O sea, creo que lo que hay que ir mirando más es el nivel de comprometido, que es el que refleja casi el nivel de avance físico. Porque el avance físico y el avance financiero no son iguales. Entonces, pero estamos trabajando para al mes de diciembre tener cerrado la mayor parte del presupuesto a nivel de pagos de devengado. Pero a nivel físico, por ejemplo, todo lo que es maquinaria, yo ya casi lo tengo todo entregado, estoy en proceso de conformidad y esperamos pagarlo ahora en el mes de noviembre si todo cierra bien con el proveedor, ¿no? Que es cuando aparecerá el número de ejecución de gasto, que es el que explica esto. Exactamente. Claro, lo entiendo perfectamente, ministro. Ahora, por ejemplo, el exministro de Economía, David Tuesta, ha sido muy crítico con ustedes al señalar que los avances de prevención del fenómeno del Niño muestran cifras decepcionantes. ¿A qué se puede estar refiriendo? Creo que la lectura de David está asociada al tema del devengado. Entonces, creo que ahí hay que... nos vamos a preocupar de... Por eso se marca el acento en este tema, digamos, sí, en este otro lado. Exactamente, creo que hay que preocuparnos más por el nivel de avance físico. Hay que reconocer, sí, que como en todo proceso, el avance físico comenzó lento. ¿No? Y porque, claro, esta es la etapa de formulación de los proyectos de inversión, de la adquisición de maquinarias, que tiene una parte administrativa inevitable, porque además necesitamos hacer esto de forma transparente, ¿no? Asegurar que las compras sean justas, correctas, que no hay ningún tema de corrupción. Pero yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a mirar el avance físico. De hecho, tenemos con varios actores sociales, vamos a ir explicando, ya que ahora se observa el avance físico, o sea, ya es posible observar el avance físico, vamos a ir con distintos actores sociales y gremiales, como es el caso de David, que está en el Consejo Privado de Competitividad. De competitividad, que mire estas cosas pues con mucho detalle. Sí, ¿no? Creo que es importante que la sociedad efectivamente nos exija y que rindamos cuentas sobre lo que estamos haciendo. Eso creo que parte de una democracia y tenemos que hacerlo. Y no hemos querido ser tan detallados en la obra porque recién ahora en octubre han comenzado muy buena parte de ellas. O sea, ya no solo remoción de tierra, sino obras que se observa ya de forma concreta. Así que ya vamos a comenzar a ir mostrando ya los hechos concretos, ¿no? Comencé esta conversación pensando en julio, cuando termina la gestión de la ministra Lasarte. La verdad es agosto. Perdóname, agosto, donde ella había hecho inversiones, o sea, 118% más de lo que se había presupuestado. Así es. ¿Cuál es el éxito allí? ¿Qué operó allí para tener esos números tan bonitos? Mire, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no de ahora, hace ya muchos años, es de lejos el ministerio que tiene el mayor presupuesto. Sí, tiene un gasto grande. Sí, claro. En gasto corriente como también en gasto de inversiones, ¿no? Y entonces este año, por ejemplo, tenemos más de 12.500 millones, de los cuales 8.500 más o menos son directamente inversiones, ¿no? Y ahí lo que se ha hecho es a lo largo de los años se ha ido construyendo una maquinaria de equipos de trabajo que desarrollan proyectos de inversión pública y que siempre hay en cartera proyectos que están ya listos para ser convocados. Sí, claro. Y la gestión de la ministra Lasarte lo que hizo es, además ella también ha trabajado en el ministerio, al igual que yo también en el pasado, y entonces conoce esta maquinaria, entonces hay que identificar dónde es que tienes que empujar para que los resultados comiencen a observarse. Entiendo. Y es lo que pasó en este caso, ¿no? Además, el proceso de la compra de las maquinarias, estas 120 maquinarias, se hizo además bajo el procedimiento regular, ni siquiera bajo el procedimiento excepcional. O sea, esto es un trabajo que hizo el equipo de la ministra de forma muy, muy, muy importante, ¿no? Pero si dividimos ese gasto, ¿el porcentaje mayor en qué está? ¿En maquinaria, en expropiaciones? No, yo le diría que en obra. Obra, sí, la mayor parte es obra. La mayor parte es obra. Incluso de esos 4.000 millones de gasto corriente, la verdad uno podría decir que cuando uno mira el presupuesto, de esos 4.000, más o menos 2.500 son gastos corrientes, entre comillas, pero que tienen que ver con operación y mantenimiento de vías. O sea, con lo cual también es inversión. Claro. O sea, claro. Uno no ve un puente nuevo, pero hay una vía que hay que cuidar, digamos. Exactamente, o reforzar en algunos casos. Entonces, eso es operación mantenimiento y eso también es parte, como le digo, o sea, el presupuesto de los 12.500, tranquilamente, yo le diría 10.500 tienen que ver con la obra. O sea, y ahí es un tema que es un reto que yo estoy tratando de desarrollar. Porque, claro, es un ministerio, como le digo, yo ya lo conozco, trabajé hace algunos años ahí, fui viceministro casi 4 años, y el reto que tenemos que trabajar ahora es hacer que el equipo entienda, y también a veces los inversionistas, que no es una cosa que sencilla,
que nuestro trabajo no solamente es fierro y cemento. O sea, el fierro y cemento es el medio. Lo que tenemos que hacer es llevar servicio. Entonces tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que los buses, como los que usted está viendo ahí, tengan un servicio oportuno, claro, ¿no? Que no solamente tengan la vía apropiada, claro, sino que den un servicio oportuno, al mejor precio posible, obviamente, pero claro, que reconozca las inversiones también hechas. Una vía es un conjunto de cosas, no es solamente sí, claro, una avenida, ¿no? Exacto, claro. O sea, estamos hablando de personas que se trasladan, mercaderías, o sea, vamos a una tienda a comprar un producto, pero ese producto llegó por la vía, claro, por la calle. Entonces, necesitamos asegurarnos que comenzar a lograr que la gente sienta bienestar. Correcto. Por ejemplo, que es el tema de un tema que estamos trabajando, ahí hemos tenido una reunión con un grupo de concesionarios, todo el tema del peaje, por ejemplo. En el Perú tenemos el peaje que está basado en tranqueras. Entonces, usted prepaga su peaje y cuando pasa por la tranquera, ahí le leen y pasa. O lo paga en efectivo, ¿no? Sí. Pero claro, si ustedes se van a pensar cuánto del tráfico de eso en la vía de evitamiento, por ejemplo, o en la línea amarilla, o en la Panamericana Sur. Un código QR y listo, digamos. Ni siquiera un código QR. A la tarjeta de crédito. De verdad, ni siquiera es código QR. Es simplemente un portal que cuando uno pasa en la placa, tenemos nosotros una cosa que se llama el RFID. Sí, claro. Entonces, lo único que hace es uno pasa por ese portal y lo lee. De evitarte inmediatamente. Inmediatamente. ¿No? Y, por ejemplo, en muchos países te dice, ok, si no tienes saldo, lo puedes pagar 24 horas, 48 horas. Sí, o sea, es verdad. ¿no? Y ahí entonces, estamos trabajando para que esas cosas comiencen a pensar. O sea, comienzan a cambiar. No son fáciles porque hemos construido, desgraciadamente, muchas de estas cosas sobre la base de la desconfianza. Seguro. ¿No? Entonces hay que cambiar esa filosofía y, bueno, y mejorar la calidad del servicio. Creo que es de acuerdo. Ahora, ministro Pérez Reyes, yo lo he dicho varias veces usando una caricatura, pero no lo es. Esta expresión de mis nietos tampoco verán la línea 2 del metro de Lima. ¿De acuerdo? Quería preguntarle, cuando usted dice que la línea 2 va a estar terminada en el 2028, ¿cómo es posible que una línea de metro demore esta barbaridad de tiempo? A ver, como somos un país que no tiene experiencia en construcción de líneas de metro, digamos, tenemos una, que es la línea 1, que tardó... Que demoró bastante, vamos a decir. Ok, pero por otras razones. De acuerdo. Por otras razones. De acuerdo. Pero en el caso de las líneas subterráneas, sobre todo, hay varios métodos constructivos, ¿no? Pero el tema es que todo esto tiene como correlato que la gestión de lo que está debajo del suelo. Entonces, claro, uno piensa, bueno, metes una máquina tuneladora, a ponerlo como un taladro muy grande. Sí, para ponerlo sí, así, lo hemos visto, es impresionante esa máquina. Entonces, claro, uno dice, bueno, avanza y el problema es que las estaciones tienen que construirse. Seguro. Y entonces, claro, ese proceso de construcción de las estaciones tiene pues, interferencias de todo tipo. Agua, desagüe, electricidad, redes de telefonía, fibra óptica. Algunas de las cuales están organizadas, se han hecho de forma ordenada, con permisos municipales, y otras no tanto. Y entonces, claro, uno llega y se encuentra una tubería que no debió estar ahí. O no debió, o se hizo con la lógica de que ahí no iba a pasar un metro, y ahora pasa el metro. Claro. Entonces, claro, esas interferencias tardan. Entonces, claro, por ejemplo, en el Callao tenemos ahorita una que vamos a hacer una interrupción del Callao unas horas nada más, porque justo estamos en una de las estaciones, hay una interferencia, hay que mover una línea, ¿no? Entonces se está haciendo todo el trabajo preparatorio, ¿no? Y la ATUR lo está coordinando. Pero la verdad de esto tenemos todos los días muchos de estos eventos. Y a esto hay que agregar que, claro, para poder hacer las zanjas y construir la estación, hay que en algunos casos expropiar bienes o comprar los bienes. Y entonces el ministerio en su momento se demoró mucho. El marco normativo para la parte de liberación de predios no ayudaba. Entonces hemos ido mejorando ese tema y hay que reconocer, o sea, ahí el problema fue el Estado, concretamente el ministerio en su momento, que no avanzó a los tiempos que se requerían para el proceso de liberación de predios y que la avanzara el concesionario. Entonces, yo creo que ya hemos aprendido bastante el último año, sobre todo. Y estamos en la línea 3 y 4 podría ser mucho más rápido el proceso, porque usted también habló de 3 y 4. Sí, es que estamos trabajando en la línea 3 y 4 y de hecho uno de los requisitos para mí es tener un importante nivel de liberación de predios, así que arranque con una parte liberado y en el camino iríamos liberando otros, pero claro, el mejor de los mundos sería liberar todo el tramo. De acuerdo. El peligro que hay en esto es que nuestras características geopolíticas y económicas hacen que a veces uno libere un predio hoy día y después viene y te invade alguien, ¿no? De acuerdo. Entonces tenemos ahí un tema, pero la idea es
ya estamos avanzando bien. Ahorita el metro está como al 52% de avance. Vamos a comenzar en diciembre la operación de 5 estaciones. Estamos conversando con el concesionario para que a lo largo del 2024 o en el 2025 iniciando o en el primer semestre tengamos unas 3 estaciones más que también puedan entrar, ¿no? Para que comience a sentirse ya el impacto de la línea, la línea 2 del metro. Y yo creo que mi fecha del 2028 es una fecha, vamos a decir, pesimista. Para que el resultado sea mejor. Porque lo que no queremos es ir anunciando fechas que luego no se puedan cumplir concretamente. Sé que se tiene que ir. Una última pregunta, ministro. El tema aeroportuario. ¿Cómo va el tema del Jorge Chávez? Muy bien. Estamos hablando de un avance de más del 60%. Se espera llegar al 75% de avance al final de año. ¿Está cumpliendo el concesionario? Sí, estamos avanzando bien en lo que es la obra. Todo está yendo bien. Tenemos un problema con la torre, con los vidrios de la torre. ¿Qué pasa ahí? Lo que ocurre es que se instaló un vidrio que cuando de noche refleja la imagen del avión, parece como si fueran 2 aviones, entonces genera un problema de cara al operador, porque el operador no solamente mira el avión con equipamiento electrónico, sino también hay una inspección visual. Entiendo. ¿No? Y entonces, claro, esto la OASI planteó un problema ahí. Ya estamos avanzando con el operador, con el concesionario para resolver este tema, así que estamos trabajando en eso para que se resuelva lo más pronto posible. ¿El tema del acceso al aeropuerto se resolvió? Y estamos en eso justo ahorita. Estamos esperando que ahora a fin de año deberíamos tener la segunda convocatoria, esperemos adjudicarla del intercambio vial de Santa Rosa. Han aparecido empresas que se han interesado del tema y estamos esperando que se concrete la segunda subasta de este proceso. Y además estamos nosotros haciendo un acceso temporal mientras esta obra llega en noviembre o diciembre de 2025. Temporalmente nosotros vamos a llegar con unos puentes que deberían estar entre octubre y noviembre del próximo año ya operativos. Estamos trabajando incluso para que esté antes. ¿Okay? Es un tema que estamos coordinando también con LAP. Pero esta es una obra muy importante, es una obra de $2.000 millones que genera 5.000 personas todos los días trabajando. Y lo que le va a dar al país en adelante. Sí, y está en la lógica de este marco de inversiones que estamos hablando justamente en el Ministerio de Economía y nosotros, y bueno, que explica también el viaje de la presidenta con esta reunión el día de ayer con más de 15 empresas de primer nivel a nivel mundial en la Cámara de Comercio Americana en Washington, la reunión que tiene el día de hoy con el presidente Biden para consolidar también acuerdos e inversiones americanas en el Perú. O sea, creo que estamos trabajando para superar este pequeño bache que ha sido la caída de la producción y mirar el 24 con con una mejor lectura, más optimista. Entendemos que el niño nos puede golpear, porque va a ser fuerte, está claro, pero estamos preparados para reaccionar y para mitigar todos los impactos que se pueda generar. Nos preocupa mucho el tema de la vida humana, o sea, queremos minimizar a cero el número de impactos en la vida humana y también la infraestructura. No se ha perdido esta vez mucha agricultura en Lambayeque, en Piura, que afortunadamente Dios es peruano y si uno va hoy día ya comienza de nuevo a aparecer verde en esa zona, así que creo que tenemos... Gracias a usted. Ministro, gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber... Venga cuando quieras para seguir conversando. Encantado. Esta es su casa. Gracias. Gracias. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha estado con nosotros en el programa. Importantísima toda la inversión que se haga, además de forma articulada con gobiernos regionales y locales, articulada además con los otros ministerios para poder enfrentar el fenómeno del Niño.